Hoy les voy a hablar del cementerio Museo San Pedro como un lugar donde se dan, digamos, tres cosas que hacen que este cementerio sea un museo vivo. Y son los saberes, los oficios y los rituales presentes en el cementerio más antiguo en uso de la ciudad de Medellín, que es precisamente este, que el pasado 22 de septiembre cumplimos 178 años. Entonces, bueno, espero enamorarlos un poquito de lo que sucede acá. Eh, bueno, esta presentación o este tema lo construí o lo vengo construyendo desde el 2018 a partir de una investigación que iniciamos en ese año acerca de los saberes ancestrales, de los oficios alrededor de la muerte y de los rituales que se han presentado en estos 178 años en el cementerio San Pedro. Es una investigación histórica de largo aliento. Cada año tratamos de darle pues como un avance a esta investigación que esperamos que se convierta en un libro cuando cumplamos los 180 años como cementerio. Y pues también es una oportunidad para homenajear a esas personas que están detrás de estos oficios y que se han dedicado a preservar esa memoria que reposa en este camposanto. Eh, Dividí pues como este encuentro como en tres momentos pues como históricos, digamos en términos generales, es un tema muy amplio. Yo voy a pasar como por cada uno de los temas que agrupa esos tres momentos grandes, muy así, pues como muy abuelo de pájaro, como decimos acá, pero espero que ustedes pues tengan sus preguntas y obviamente pues el conocimiento es compartido, entonces las dudas que tengan, los comentarios, las preguntas, todas son bienvenidas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Eh, el cementerio San Pedro, somos museo hace 20 años realmente, el cementerio San Perdón, Pedro, discúlpame. ¿Por qué dime, no lo pones en presentación? sí, gracias María, yo aquí tan Gracias a ti. nerviosa. No, tranquila, vas muy bien. Bueno, entonces, bueno, el cementerio San Pedro fue un cementerio, el primer cementerio privado fundado en la ciudad de Medellín, en ese entonces llamada la Villa de la Candelaria de Medellín, el 22 de septiembre de 1842. Eh, este cementerio es el segundo cementerio extramuro o cementerio libre, que es decir, que se forma por fuera de las iglesias o de las capillas aquí en la ciudad se logra gracias a que 50 de las familias adineradas o importantes que había en ese momento en la Villa de la Candelaria piden el permiso pues a la iglesia para formar o dar, digamos, vida a este cementerio, porque en esa época, en la segunda mitad del siglo XIX, eh, existía solamente aquí en Medellín el cementerio San Lorenzo. Era el único cementerio extramuro que contaba la ciudad y era un cementerio que para las personas que habían tenido la oportunidad de viajar a Europa, las personas que habían tenido la oportunidad de tener una formación, se daban cuenta que no era un cementerio que cumpliera con las normas de salubridad que hasta ese momento pues venía enseñando la ilustración. Entonces, por iniciativa del médico Pedro Uribe Restrepo, se empieza pues como el proceso de consolidación del cementerio San Pedro en 1842, un cementerio privado que en realidad se llamó Sociedad del Cementerio San Pedro, al que pertenecían esas familias pudientes y al que podía pertenecer toda persona que tuviera 100 pesos oro en esa época para ser parte de esta sociedad. Entre esas 50 familias iniciales que conformaron este cementerio, se repartieron pues como todo el lote y a cada una le correspondía un espacio de ese cementerio para inhumar a sus familiares. Y así fue creciendo, pues digamos que como esto se formó como una sociedad, se podían hacer compraventas. Entonces, estos personajes de la segunda mitad del siglo XIX que se dedicaron principalmente al comercio, y a los viajes y a la importación de mercancías desde Europa,
y a, digamos, y a traer como esa innovación que ellos veían en otros lados, a traerla a la ciudad de Medellín. Ellos hacían compraventas con estas propiedades que tenían dentro del cementerio. Entonces, digamos que ese fue el primer paso para que este lugar se convirtiera en un espacio muy diverso donde, aunque inicialmente no se quisiera, este iba a ser el cementerio, digamos, la memoria de todo lo que sucedía en la ciudad, incluso la memoria de la desigualdad, porque aunque este nació como el cementerio de los ricos, hoy en día es el cementerio que retrata todo lo que vive Medellín. Este cementerio tiene, digamos, la capacidad de contar la historia a través de la colección que tenemos acá. Aquí es doloroso el tema de la violencia en Medellín en los años 90, pero este cementerio tiene, digamos, las cicatrices de esa violencia en los 90, de Pablo Escobar. También tiene esos recuerdos de esas familias de la élite de principios del siglo XX, del arte que estas familias que tenían acceso, digamos, a esa cultura que se veía en Europa, trajeron a este cementerio. Entonces, es lo rico de este espacio. Aquí, digamos, podemos aplicar esa frase de la muerte no tiene reparos. Aquí todos conviven, conviven esos personajes de la alta alcurnia de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, con esos no tan afortunados, con esos personajes olvidados o con esos personajes víctimas de la violencia y de tantas, digamos, dolencias que se dan pues, en el mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es una pequeña mirada. Entonces, hay un primer momento del que les quiero hablar, que es el que va desde 1842, que es la fundación del cementerio, hasta 1910, que es cuando se funda la Escuela de Bellas Artes. Aquí empieza como a tejerse, digamos, una relación de este espacio con otros espacios de la ciudad. Entonces, como dice, este primer periodo está marcado por dos hechos importantes, la fundación del cementerio San Pedro y su relación con la higiene y la salubridad en la Villa de la Candelaria de Medellín. Y por otro lado, la transformación del artesano en artista con el maestro Francisco Antonio Cano y la fundación de la Escuela de Bellas Artes. Bueno, entonces yo les voy a ir contando un poquito acerca de esto que les acabo de leer. Hay unos antecedentes, como les digo, entre esos antecedentes se encuentra la Real Cédula de Carlos III sobre la construcción de los cementerios extramuros en el Nuevo Reino de Granada. Esta Real Cédula de 1787 va a ser, aunque aquí llega tardíamente ese tema de la ilustración, sin duda alguna va a llegar, y con el tema de la independencia, a partir de 1810 se empieza como a beber de todas estas ideas ilustradas, y los primeros personajes que van a estudiar medicina a Francia especialmente, pues empiezan a traer estas ideas. Y eso no es ajeno, como les digo, a la fundación de este cementerio. Precisamente uno de esos médicos que en un principio tuvo la fortuna de formarse por fuera, en Europa y posteriormente en Estados Unidos, fue Pedro Uribe Restrepo, y fue él quien toma la iniciativa de fundar un cementerio que no solo honrara la memoria de esos difuntos de la élite, de esos difuntos importantes, de esos difuntos de la vida pública, sino que también contara con las normas de salubridad que para ese momento eran necesarias, y que no interfirieran y que no tuvieran, digamos, un efecto nocivo entre los vivos. Entonces, es por esto que la fundación del cementerio de San Pedro se da más o menos guardando las proporciones a 1 kilómetro de lo que era el centro de la Villa de la Candelaria de Medellín en esa época. Eh, entonces, digamos, trasladémonos hacia la segunda mitad del siglo XIX. En este momento, donde yo me encuentro en el cementerio San Pedro, esto era un sector alejado de la ciudad. Hacía parte de lo que en otra época se conocía como Hato Viejo, que eran unos, digamos, unos terrenos baldíos, pantanosos, donde había ganado y pues no había mucha población. Y el centro de la ciudad, en el centro de la villa, se concentraba pues como toda la actividad comercial, económica.
Y entonces, pues precisamente con esas ideas de la ilustración y de la real cédula, pues digamos, el principio rector es fundar un cementerio alejado de los centros poblados y que no afecte la salubridad de los vivos. Entonces ahí se empieza a hablar de este tema de la higiene, la salubridad, y ya vamos a ver, finalizando el siglo XX, cómo digamos, ese crecimiento de la población tan desmedido y eso que vivimos hoy de una urbanización tal vez no planificada, de una demografía desbordada, esa ciudad se va a tragar el cementerio. Y este cementerio va a terminar finalizando el siglo XX y en este siglo XXI siendo como el corazón, estando en el corazón de la ciudad. Pues digamos muy lejano a esa idea inicial de fundación. Bueno, y acá entonces, con la fundación del cementerio, y en este espacio empiezan a confluir, digamos, unas artes y unos oficios muy interesantes eh, desde la época de su fundación. Vamos a hablar entonces de los artesanos, los médicos y los comerciantes que tuvieron una incidencia muy importante en el desarrollo de las pompas fúnebres o de los oficios funerarios y por supuesto en, digamos, en el embellecimiento eh, y en la transformación de este lugar de un cementerio muy sencillo a un lugar que, digamos, que cuenta la historia de la arquitectura, del arte, y por supuesto de la vida cotidiana de la Villa de la Candelaria. Entonces, inicialmente, segunda mitad del siglo XIX, el cementerio San Pedro, vamos, ya les muestro, bueno, el cementerio San Pedro es un lugar, digamos, que tiene unos modelos de enterramiento pues europeos, inicia como con un modelo circular, muy del estilo europeo, y se hacen enterramientos de primer grado, pero con el crecimiento demográfico y también por el auge de la minería del oro, que era pues quizás el principal renglón económico que nosotros teníamos aquí en la villa, ese crecimiento demográfico en la ciudad de los vivos también se va a ver reflejado en la ciudad de los muertos. Entonces se va haciendo el espacio cada vez más reducido y por eso este tipo de enterramiento de primer grado va a ser desechado, pues, digamos, muy tempranamente y se empiezan a construir las galerías que hoy son nuestras galerías patrimoniales. La Galería San Pedro, que fue la primera galería que se construyó, y posteriormente la Galería San Pablo, que hoy se conservan desde la época tal cual, en su forma original, con su estética original, con sus lápidas de la segunda mitad del siglo XIX, y pues es muy chévere visitarlo. Y entonces se construyen estas galerías, pero resulta que estos comerciantes, estos personajes adinerados que se dedicaban al comercio y a la minería, empiezan a querer ese tipo de arte que ven ellos en sus viajes, en los viajes que hacen para traer mercancías, los viajes que hacen a Jamaica para intercambiar mercancías de Inglaterra, de Alemania, de Francia, y empiezan a querer ese tipo de arte que encuentran en los cementerios europeos. Entonces aquí llegaban unos catálogos que les llegaban pues a estas personas y eran unos catálogos con unas obras escultóricas fúnebres para que ellos escogieran, digamos, el de su preferencia, pues cuando les llegara la muerte, ¿cierto? Y entonces empezamos en un periodo estético del cementerio de algo muy sencillo, de enterramientos en primer grado en la tierra, con una capilla, digamos, también muy sencilla, elaborada en tapia, y pasamos a un inicio del siglo XX que empieza con el auge del mármol de Carrara en el cementerio San Pedro. Y empiezan todas estas familias adineradas, después de la muerte de sus seres queridos, a mandar a hacer este tipo de esculturas y de mausoleos a Italia, y los traen pues en barco y luego a lomo de mula los ensamblan aquí para embellecer este espacio y honrar la memoria de sus difuntos. Eh, pero antes de que llegaran esos mármoles de gran formato y esas esculturas, eh, pues hay unos hechos fortuitos
que parecen unas casualidades, pero que están como tan entrelazadas con el cementerio y con lo que sucede en la ciudad, que son historias muy bonitas de contar, pues miradas desde hoy. Entonces, por ejemplo, aquí las primeras lápidas que tenemos en en la Galería San Pedro son lápidas que fueron mandadas a hacer a Italia. Pero resulta que siempre hay un médico metido en todo lado. Entonces, el doctor Ricardo Rodríguez, que hacía parte de una de las familias que va a ser tal vez la precursora de los oficios funerarios en Medellín, que es la familia Rodríguez Roldán, se encontraba estudiando medicina en Francia. Y a su abuelo, a su padre, pues que era un militar en esa época de las guerras civiles aquí durante toda la segunda mitad del siglo XIX, muere en una entrega de armas, lo hieren de muerte en una plaza pública. Y entonces el sustento que este padre le mandaba a su hijo Ricardo Roldán para que terminara su carrera de medicina, pues simplemente se queda ahí. Entonces a Ricardo, para poder terminar sus estudios en medicina, le toca volverse ayudante en un taller de fotografía en Francia y también empieza a ser picapedrero en uno de los cementerios que hay allí. Allí aprende esos dos oficios, el oficio de la fotografía, que estaba pues muy reciente, y el oficio de la marmolería. Y así logró terminar sus estudios como médico. Cuando él regresó a Medellín, se encontró a sus hermanos pues en una pobreza muy lamentable y decide enseñarles estos dos oficios que él aprendió en Francia, el oficio de la fotografía y el oficio de la marmolería. Y entonces, en ese taller de los Rodríguez, taller de fotografía y taller de marmolería, es como que empiezan a confluir eh, como un montón de dinámicas que no eran conocidas aquí. Entonces, era un taller de marmolería donde importaban mármol de Carrara principalmente y otros tipos de mármoles. Y este Ricardo le enseñó el oficio a su hermano Melitón Rodríguez. Y entonces empezó Melitón a tallar las lápidas de esos muertos importantes que llegaban aquí al cementerio. Y además, en esa época, pues como muy común hacerle el retrato fotográfico a los difuntos. Entonces ellos, por ejemplo, en en la publicidad de la época de finales del siglo XIX, ponían en los periódicos, si usted contrata el servicio de pompas fúnebres con, con la marmolería Rodríguez, le hacemos un retrato de su difunto por el maestro Francisco Antonio Cano. Entonces entonces empezó a tejer en ese taller como una sinergia muy interesante porque allí no solamente funcionaba el taller de fotografía y de marmolería, sino que además se hacían unas tertulias donde se reunían los intelectuales de la época y donde además se hacían sesiones de espiritismo. Porque Ricardo, en su estadía en Francia, pues tuvo el acercamiento con estas prácticas y ellos eran laicos, ellos aunque creían en Dios, tenían una creencia muy libertaria y que se salía de los cánones de la época, unos cánones muy conservadores que todavía hoy, pues en nuestro país son muy latentes, y, y ellos se salían de todos esos cánones, y entonces ese taller tan sencillo fue la cuna del nacimiento, si se pudiera decir, de lo que fue más adelante, a partir de 1910, las artes en Medellín y en Antioquia. Eh, entonces aquí la agencia de pompas fúnebres de la familia Rodríguez es la primera de la que se tiene registro en Medellín. Y empezó precisamente con ese tema de tallar las lápidas para los difuntos. Después contrataban ellos, los Rodríguez, todo el servicio de pompas fúnebres. Ellos se encargaban de construir el cofre fúnebre donde iban a ir los restos mortales de los seres queridos, se encargaban de conseguir y de preparar el tema de las coronas y los adornos florales que iban a ir en el velorio, se encargaban también de preparar a esos difuntos y también del traslado desde el sitio de fallecimiento hasta el cementerio. Además contrataban al padre que iba a oficiar la misa,
contrataban a los músicos que iban a acompañar pues como esta ceremonia solemne. Y como les decía, en ese taller sucedían como cosas que fueron, digamos, fueron, ¿cómo les digo? Fueron como recabando la mente de la sociedad en ese momento y permitió ese taller y todo lo que sucedió allí, que más adelante se fundara aledaño a este cementerio, lo que se conoció como el cementerio laico o el cementerio libre, donde eran enterradas las personas de pensamiento libre, los liberales, las prostitutas, los de otras creencias religiosas, y todo fue, y yo digo que todo fue como desencadenándose a partir de la confluencia de estas personas en el taller de los Rodríguez. Entonces, en esa época es muy importante hablar de unas actitudes y unas prácticas frente a la muerte que son como muy características de la época y que si ustedes tienen la oportunidad de visitar el Facebook del Cementerio Museo San Pedro, se van a encontrar un montón de fotografías, no solo de nuestra parte patrimonial antigua, donde van a poder intuir lo que yo les estoy diciendo acá, sino también pues en internet hay un montón, y es que las actitudes y las prácticas frente a la muerte en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la fundación del Cementerio San Pedro, son unas actitudes y unas prácticas muy distantes, muy sobrias, muy grises, muy tristes, de mucho respeto. Eh, Aquí hubo una tradición muy fuerte que empezó en esa época, que era el tema de guardar el luto, y esa tradición persiste todavía en algunas familias, en las más conservadoras. Pero si nosotros vemos esas actitudes y esas prácticas en el centro del patio, que es el lugar patrimonial del cementerio, vamos a ver una relación con la muerte muy distante y de temor y de como de no explorar ese tema muy a fondo. Entonces vamos a ver un conjunto de mármoles blancos, grises, negros y un conjunto de imaginería religiosa y de íconos religiosos o incluso místicos, pero muy sobrios, a diferencia de lo que vamos a encontrar más adelante, finalizando el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, y la muerte en esa época era vista desde dos puntos, el punto de vista de la iglesia y el punto de vista de la medicina. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX se da como un diálogo muy interesante entre estas dos partes, porque fíjense que aunque, digamos, los conocimientos médicos eran muy laicos, venían de esa corriente de la ilustración, ellos empiezan a mediar con esa iglesia tan conservadora, esa iglesia que enterraba a sus muertos amortajados debajo de los templos, que ocasionaban tantos problemas de salubridad, esa iglesia que se resistía a sacar a sus muertos, que eran sus santos, enterrados bajo sus templos. La medicina o los médicos de esa época empezaron a mediar con esa iglesia, y era a través de los avisos parroquiales que se empezaba como digamos, que se empezaba a permear a las personas de esas nuevas ideas del tema de la salud y de la higiene. Entonces aquí no hubo un conflicto entre los médicos y la iglesia, al contrario, los médicos se aliaron con esa creencia tan religiosa y tan mágica y tan mística que tenían las personas, digamos, con relación a la muerte, y empezaron a aliarse por ese lado o a meterse por ese lado para educar a la sociedad en dos temas muy importantes, el tema de la higiene y el tema de la planificación, pues como de la ciudad. Entonces, digamos que ya no era solamente el padre el que acompañaba o el que asistía a la muerte de los difuntos, sino que empieza a ser acompañado también por el médico. Y eso es digamos, un cambio que, sí, que va a ser de larga duración y que por supuesto en el siglo XX, en los años 60, con la medicalización de la muerte, pues se va a acrecentar mucho más. Y empieza a haber una relación con el moribundo. Entonces, precisamente a partir de esas pompas fúnebres y de todo ese oficio que se encarga de hacer eso que nos cuesta tanto con nuestros seres queridos, ¿sí?
despedirlos, verlos en su mortaja, pues se empieza a tejer una relación con los moribundos y es una relación para dignificar esa muerte. Eh, y entonces empiezan a haber una serie de rituales que vistos desde hoy, uno dice, esto se hacía para que, o sea, hoy hablamos del tema del duelo. En esa época tal vez no hablaban del tema del acompañamiento del duelo, pero se hacía precisamente para que esa muerte no fuera tan dura para, para los que quedaban. Entonces, si hoy decimos el ritual de la muerte se hace para los vivos, yo creo que en esa época también, aunque no lo tuvieran como tan explícito, era un asunto que estaba ahí. Entonces, por ejemplo, en la preparación que hacía la funeraria o la agencia de pompas fúnebres de los Rodríguez y posteriormente la segunda funeraria que tuvo Medellín, que fue la funeraria de Rendón, cuando se hacía la velación del difunto, pues se hacía un lavado del cuerpo, pues como muy rudimentario, muy artesanal. No se extraían pues ni los líquidos ni las vísceras de los difuntos, pero entonces se adornaba con todo el tema de las coronas de flores, y se ponían, había una tradición y era ponerle, eh, digamos, en los orificios, lo que aquí en Colombia conocemos como las tuzas. Y las tuzas son lo que queda de la mazorca, cuando nos comemos todo el maíz. Entonces las tuzas se utilizaban para taponar los orificios y se utilizaban las ramas o las hojas de las naranjas agrias se ponían en los pies de los difuntos para aromatizar y para disimular el tema de los olores y la descomposición, mientras los familiares asistían pues como a este tema de la velación y de la despedida del ser querido. Bueno, por acá, bueno, este es el tema de la Real Cédula de Carlos III. Y por acá hay una imagen que me encanta, yo adoro esta imagen, y es unos estudiantes de medicina en una lección de anatomía en 1892. Esto es una fotografía tomada en el cementerio San Lorenzo, que es el primer cementerio extramuro que tiene la ciudad de Medellín. Eh, que bueno, nefastamente después era conocido como el cementerio de los pobres, desde que se fundó realmente el cementerio San Pedro, por ser este un cementerio privado y con dineros privados. Entonces, claro, entonces aquí se entierran a los dignos y allá se entierran pues a los pobres, ¿cierto? Es un asunto muy despectivo, muy nefasto, pero sería una riqueza muy grande que esta ciudad hubiera conservado este cementerio. Se conserva la arquitectura, pero desafortunadamente este cementerio que es patrimonial no está en uso en este momento, y todos los difuntos que allí yacían fueron trasladados al cementerio universal. Entonces se ha perdido parte pues como de esa historia que tiene la ciudad para contar allí. Entonces aquí están estos estudiantes de medicina en sus prácticas, en sus lecciones de anatomía en 1892. Aquí hay que puntualizar que la Academia de Medicina de Medellín se fundó finalizando el siglo XIX y la Facultad de Medicina también. Eh, pues ellos hacían sus prácticas en el cementerio porque realmente la facultad como hoy la conocemos, pues no tenía allí como todos los elementos para digamos, dar esas lecciones a esos estudiantes, y muchos de los profesores, de los primeros maestros que tuvo la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, lo hicieron de manera gratuita. Lo hicieron con ese ánimo de ellos que tuvieron la oportunidad de estudiar en otros países, venir y educar a esos nuevos aspirantes a médicos que tenía la ciudad. Eh, entonces esta imagen pues es un tesoro, y miren, aquí esta imagen fue tomada por Horacio Marino Rodríguez, que era hijo de Luis Melitón Rodríguez, quien fue el primer, digamos, marmolero o que tuvo su agencia de pompas fúnebres, y a quien le enseñó precisamente su hermano médico, Ricardo Rodríguez. Entonces, por eso digo, esta familia tiene una riqueza enorme. La hemos estudiado mucho. Hay colegas historiadores que se han dedicado a estudiar a la familia Rodríguez, a Horacio Marino, que fue fotógrafo y después arquitecto, a Melitón Rodríguez Márquez, que es hijo de Melitón Rodríguez y se dedicó principalmente a la fotografía.
Entonces, como les decía ahorita, en ese taller de los Rodríguez, imagínense esa época, eh, Villa de la Candelaria de Medellín, no había electricidad, esto era una pequeña villa muy conservadora, muy católica, y se reunían en una casa, toda una familia que practicaban el espiritismo, que hablaban de poesía, que hablaban de literatura, de política, que sabían tallar el mármol, que daban lecciones de fotografía y que además eran emparentados con el maestro Francisco Antonio Cano, quien pasó una temporada en Medellín en la casa de ellos y del que hoy, afortunadamente, pues muy afortunados nosotros, tenemos una gran colección de lápidas talladas por el maestro. Entonces, yo digo que a esta familia le debemos muchísimo, muchísimo de lo que nosotros podemos contar hoy como cementerio. Bueno, aquí está el patriarca Melitón Rodríguez Roldán en una foto de 1894 tomada por su hijo Horacio Marino Rodríguez en su taller de marmolería. Ahí lo vemos pues como tallando una lápida. Eh, yo me emociono con esta familia. Qué rico tenerlos acá y mostrarles dónde se encuentran en esta parte del cementerio. Y hay una riqueza que yo espero que ustedes la puedan observar en nuestras redes sociales y es muchas de las lápidas talladas por esta familia, por Horacio Marino, por Melitón, por Ricardo, incluso por las hijas de Melitón Rodríguez, se encuentran con sus firmas y por supuesto por el maestro Francisco Antonio Cano se encuentran firmadas. Entonces es una fortuna porque pues, no en todos lados encontramos pues como las firmas de estos talladores o de estos marmoleros. Aquí tenemos muchas tallas o muchas lápidas que vinieron de Europa que algunas tienen firma y otras no, y afortunadamente pues ellos todos las marcaron y podemos identificarlas. Bueno, por acá les muestro otra fotografía para hablarles un poquito de los rituales de esa segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en términos de lo fúnebre. Inicialmente, aquí los cofres hoy son unos cofres muy sencillos, como de corte rectangular. Y en esa época los cofres se tallaban a la medida y en el taller de los Rodríguez y posteriormente en otras agencias de pompas fúnebres que se fueron dando en la ciudad, se hacían los cofres tipo sarcófago, como este que vemos acá, que en Brasil, por ejemplo, es la costumbre. Y todavía lo hacen así. No sé, en sus países de pronto me imagino. Aquí ya no es común hacerlo de esa manera, pues eran muy bellos, me parecen a mí, esos sarcófagos son hermosos. Y aquí vemos una fotografía de esas comunes que les decía, de fotografiar a nuestros seres queridos en su lecho de muerte. Y vemos un tema de los elementos también muy esotérico. Es que a mí me encanta este tema porque esta familia, que realmente fue la familia que introdujo el esoterismo aquí en Medellín, porque ellos practicaban el espiritismo a partir de las enseñanzas de este Allan Kardec con el libro de los espíritus. Entonces yo digo que eso también, digamos, influyó mucho el ritual funerario que se da hoy, que todavía lo conservan familias muy tradicionales, pero que desconocen un poco de ese origen místico, esotérico que tienen esos rituales funerarios. Entonces, por ejemplo, siempre, siempre en los funerales íbamos a ver los cirios. Aquí vemos a esta pequeña con un cirio, pero digamos, lo particular era encontrar digamos, el lecho de muerte encerrado en 4 cirios. Entonces encontramos los 4 elementos, el fuego, una práctica que todavía vive acá en el cementerio, que es el tema del agua. Recorrer el cementerio y sus galerías es encontrarse vasos con agua, frascos, botellas con agua en muchas de las bóvedas y galerías, porque la gente continúa con esa creencia de que las ánimas están sedientas. Entonces encontramos también a los pies del fallecido una ponchera o una vasija con agua o una tinaja con agua. Eh, la tierra simbolizada en el tema de las flores y el aire, por supuesto. Entonces, para mí esos son elementos muy, muy místicos, muy, muy esotéricos, con un significado muy profundo, no solamente religioso, muy desde lo simbólico. Y aquí pues lo podemos ver en esta fotografía.
Y generalmente en esa época, y hasta los años 50 más o menos del siglo XX, 60, 70, eh, la gente acá en Medellín, no sé pues en otras partes de Colombia con mucha exactitud, pero las abuelas sobre todo conservaban la costumbre de ser inhumadas con hábito, como el de las monjas, pero habían unos hábitos muy comunes acá. Aquí hay una virgen muy famosa y es la Virgen del Carmen, y las abuelas pedían que se las inhumara con el hábito de la Virgen del Carmen. Entonces era un hábito café con un escapulario grandísimo de la Virgen del Carmen, y los hombres también en ocasiones pedían ser inhumados con hábito. Entonces eso pues como en términos muy, muy generales de las prácticas o los rituales que se hacían en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, siempre, siempre conservando estos elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y obviamente, pues como en todo el tema religioso, el traslado del difunto hasta acá, hasta el cementerio, eh, el tema del agua bendita, el tema del sahumerio, el padre recibía a los difuntos en la entrada y subían rezando hasta la capilla. La antigua novena de las ánimas, no sé si ustedes la conocen, yo por aquí tengo unos apartes, una novena pues un poco tenebrosa, ¿cierto? Que todavía es costumbre entre las personas más adultas orarla, sobre todo ahora pues a propósito del 2 de noviembre, que tenemos esa celebración del Día de los Difuntos. Por aquí hay otra imagen. Aquí pueden ver ustedes una mujer con un hábito, que era pues como muy común, y más al fondo ven los cirios y una imagen de un crucifijo. Esta fotografía también es de Horacio Marino Rodríguez, y también se puede pues ver un poco eh, el tema o la estética del cofre mortuorio, pues que también se hacía en forma de sarcófago. Bueno, hay un segundo momento en el cementerio. Yo quiero que ustedes se imaginen o piensen la historia de este cementerio de estos 178 años como en momentos del arte. Hay un primer momento que es un momento como muy natural, muy verde, muy orgánico, con una capilla de tapia, con unos enterramientos muy sencillos, en la segunda mitad del siglo XIX. Y hay otro momento, el segundo, que empieza pues como a lo largo del siglo XX, y es ese auge del mármol en los primeros 50 años del siglo XX. Entonces todo el patio central se llena de unas esculturas enormes, casi todas de mármol de Carrara, pero después empiezan a tener protagonismo los artistas locales, y entonces hay unos bronces tallados por el maestro Bernardo Vieco, y hay unas propuestas arquitectónicas también con materiales locales que se dejan ver en esa segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en este segundo momento vamos a tener como un sincretismo de cosas, no solamente en términos de los materiales que se utilizan para lo fúnebre, sino también en términos de los rituales, y, y también en términos de el tratamiento o digamos la incidencia que tiene la Iglesia Católica en los enterramientos, eh, y pues como en todo el ritual funerario. Entonces acá les hablo de 1911 más o menos a 1979. Entonces dice, es el punto de culminación de este periodo, la década de 1970. Esta década va a ser como un hito en la transformación del espacio funerario del Cementerio San Pedro, porque es a partir de 1970 que hay unos cambios importantes en lo ritual y en lo religioso. Y esos cambios se dan con la fundación de los campos cementerios en Medellín. Se funda Campos de Paz en 1971 y Jardines Montesacro, que son, como les digo, parques cementerios en los que predomina el enterramiento de primer grado. Y entonces aquí se da una dinámica muy interesante, porque resulta que esas familias adineradas de Medellín de la segunda mitad del siglo XIX pues se enterraban acá. Pero cuando llega eso nuevo de los campos cementerios, entonces empiezan a vender las propiedades que tenían acá en el cementerio San Pedro y empiezan a trasladar a sus difuntos a esos campos cementerios. Y es una migración que también vamos a ver en la ciudad de los vivos. Esas familias adineradas primero vivían en el centro de la Villa de la Candelaria de Medellín,
En el siglo XX se trasladan hacia el barrio Prado Centro, que queda muy aledaño acá al cementerio San Pedro, y posteriormente empiezan a construir sus fincas de recreo en lo que hoy se conoce como el barrio El Poblado. Entonces ellos vivían en Prado Centro, se iban a sus fincas de recreo en el poblado y ya después se trasladan definitivamente al poblado y hoy la mayoría de esas familias se encuentra ya en la periferia, en las afueras de Medellín, en otro municipio, en Río Negro, en Llano Grande. Y esa migración que hacen esas familias adineradas a lo largo del siglo XX en Medellín, también la hacen con sus difuntos. Entonces, esos difuntos que hay acá empiezan a ser trasladados a esos parques cementerios y empieza, digamos, de alguna manera a nutrirse este cementerio de realidad. Empiezan a llegar aquí los muertos de todas las clases y por supuesto también van a llegar los muertos del narcotráfico y los nuevos ricos, que son los ricos del narcotráfico que le van a comprar esas propiedades a esas familias o a esos ricos de cuna. Entonces ahí también cambian las actitudes frente a la muerte y empiezan a haber otras estéticas dentro del cementerio. Y hay también un cambio muy importante del que les voy a hablar, que es relacionado con el Concilio Vaticano II y, digamos, como la abolición de eso que se llamaba cementerio laico o que se llamaba muy despectivamente muladar, y era donde se inhumaban a estas personas de pensamiento libre. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la entrada antigua del cementerio San Pedro, del cementerio laico, perdón, eh, eran continuos, o sea, eran pegaditos. Hoy en día, el cementerio San Pedro acogió lo que era el cementerio laico, pero anteriormente, como les decía, hasta el Concilio Vaticano II, en la década de los 60 del siglo XX, ellos permanecieron separados, aledaños el uno del otro. Pero el cementerio laico tenía una entrada, ¿sí? Que era la entrada de los indignos, y el cementerio católico tenía la entrada de los dignos, ¿cierto? Hoy los dos hacen parte del mismo espacio, del mismo cementerio. Esta es pues una de esas fotografías del cementerio laico. Entonces, como les decía, las agencias fúnebres tienen un papel determinante en la ritualidad. Son ellas las que marcan la pauta de cómo preparar a los difuntos para los rituales de despedida, la velación en este caso, aquí en Medellín, y obviamente para el entierro. Eh, y entonces empiezan a crear, digamos, como, o se empieza a profesionalizar este oficio de las funerarias. Entonces se empiezan a organizar las funerarias y ya las familias, que hasta hoy podemos ver familias que preparan a sus difuntos, sobre todo las familias del campo, que no tienen una funeraria cerca, que haga ese trabajo por ellos. Todavía contamos con familias que preparan a sus difuntos en el campo. Eh, pues aquí en la ciudad se empieza a cambiar esa dinámica y ya la familia no es la que prepara el difunto, sino que es la funeraria. Entonces ya el difunto no se prepara en la casa, sino que el difunto es trasladado a la funeraria para que allí se lo prepare y se lo organice para el tema de la velación. Entonces hay una serie de cambios. En principio se preparaba al difunto en la casa y se velaba en la casa. Y ahora ese espacio privado de la despedida ya no es tan privado, sino que se vuelve en un espacio de socialización y en un espacio público. Porque esa velación que se hacía en la casa con los íntimos, ya no se hace en la casa, sino que se empieza a hacer en lo que se funda a mediados del siglo XX, que son las agencias, lo que conocemos hoy como las funerarias. Entonces empiezan estas salas de las funerarias a prestar ese servicio de velación. Y entonces va cambiando esa ritualidad. Entonces pasamos del espacio privado al espacio público. Ya ese espacio de socialización, donde se toma tinto, donde se toma caldo de gallina, muy común aquí pues en Medellín, y donde se conversa, y donde entonces yo me veo con el primo que no me veía hace años, o converso con la vecina. Y se vuelve muy común el tema de los sufragios. Las familias en una época como, digamos, como en señal de luto y de acompañar a quienes tenían una pérdida, enviaban una corona
con el nombre de la familia, esas coronas empiezan a ser reemplazadas por algo que aquí se conoce como los sufragios, y son unas tarjetas muy elaboradas donde hay oraciones o donde hay pues como un sentido pésame a las familias. Y también se populariza el uso de los carteles. Entonces, cuando había un muerto era muy común en esta ciudad pequeña encontrar carteles afuera del negocio de el señor que era el dueño de la tienda de la esquina y se murió, entonces ahí ponían un cartel del fallecimiento de él, en la casa de él también se ponía un cartel y en el periódico se anunciaba la muerte. Entonces llegaba muchísima gente. Y por eso les digo que los velorios o los entierros eran espacios de socialización, porque llegaba demasiada gente y se le hacía publicidad en la prensa local y la gente sabía dónde estaba, o sea, si alguien preguntaba dónde están velando a fulanito de tal, la gente sabía dónde lo estaban velando. Hoy ya no se usa eso, hoy ya los carteles están en desuso. Pagar una publicidad funeraria en un periódico sale muy costoso. Entonces ya esta dejó de ser como la ciudad pequeña, donde todo el mundo se daba cuenta quién se moría. Ya digamos que, aunque sigue estando en la esfera pública, ha cambiado mucho y se ha vuelto como un tema muy indiferente. Y las funerarias han tratado digamos, de rescatar todo este asunto ritual, porque ellos hoy le ponen la mirada al tema de acompañar en el duelo y de que mientras más, digamos, acompañados estén los seres queridos, o más ritual, o más despedida, o más conciencia hagan de la muerte de ese ser querido, pues obviamente el duelo no va a ser pues como un proceso tan doloroso. Hay unos antecedentes en esa época, entre los años 50, 60 y 70, que es la previsión y la mutualidad. Antes, pues la gente se moría y usted le pagaba a la agencia fúnebre para que le arreglara su muerto o su ser querido y lo y lo trasladara a su destino final. Pero en esa época, pues empieza como una innovación de las funerarias acá en Colombia y es el tema de la mutualidad o la previsión exequial, y es que las familias pagan, digamos, como una mensualidad para que cuando llegue el momento de la muerte, pues no tengan que sacar una cantidad de dinero, pues que es un poco difícil, compleja, tenerla para las familias, sobre todo de estratos 1, 2 y 3, sino que ellos tengan ahí como ese seguro. Eso funciona como un seguro, por eso se llama previsión, y que cubre todos los gastos pues como de la preparación del difunto, de la velación y del traslado hacia su destino final. Y hay unas artes y unos oficios que, como les decía ahorita, pues hay como un sincretismo. Están las marmolerías italianas, están los artistas locales y los artesanos locales. Entonces aquí se empieza a ver como todo ese eclecticismo que vemos afuera en la ciudad también se empieza a observar, no solamente en la arquitectura que tiene el cementerio, sino también en las formas de manifestación de la gente o las formas o la relación que empieza a tener la gente con la muerte, que es una relación más cercana y digamos menos tabú, menos escondida, más expuesta pues como a la mirada pública. Y hay una legislación en salud pública referente al tema. Pues empieza a legislar el tema de la organización de los cementerios y también de la disposición final de los cadáveres. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una práctica muy interesante en el cementerio San Pedro, de la que dan cuenta nuestros compañeros, pues como más antiguos. Aquí tenemos compañeros que llevan 37 años trabajando en este cementerio y les tocó, por ejemplo, la fundación o les tocó como la inauguración del horno crematorio, que aquí la cremación se empieza a dar a partir de 1984. Entonces, por ejemplo, uno de ese tema de salubridad que muy artesanalmente aplicaban nuestros compañeros acá en el cementerio era que antes de la inhumación de un cadáver en una bóveda, se destapaba el cofre y al difunto se lo cubría con una capa de cal. Y la cal, pues ancestralmente ustedes saben que la cal se utiliza como un desodorizante y como un desinfectante. Y algunos, en vez de cal, se los cubría con carbón. Entonces eran prácticas como muy artesanales,
pero que mitigaban un poco ese tema de los olores y de los miasmas, pues como muy propios de los cementerios. Aquí, por ejemplo, podemos ver un coche fúnebre en un traslado hacia el cementerio San Pedro que se da en Medellín en 1914. Evidentemente es un cortejo fúnebre de una familia de clase alta. Y aquí también hay unas diferenciaciones entre los rituales. Resulta que aquí en Medellín se daban los entierros de primera, de segunda y de tercera categoría. De primera categoría, por supuesto, para estas familias adineradas, y estos difuntos eran trasladados en coches. Y los de segunda y tercera categoría variaban. Los de tercera categoría, que eran para las personas de bajos recursos, pues ellos el traslado de sus difuntos no lo hacían en carrozas, sino que lo hacían en hombros, en una, digamos, en una plataforma de madera que era conocida como un tarimón. Y esos muertos cargados en hombros tenían una particularidad porque generalmente los enterraban en el cementerio San Lorenzo y había una cantina que se llamaba La Última Lágrima y allí despedían a su ser querido. Entonces, antes de entrar al cementerio, el ritual era tomarse unos tragos de aguardiente antes de entrar y despedir a su ser querido. Muy diferente a como sucedían los cortejos, por ejemplo, de esos personajes públicos que tenemos acá en el cementerio San Pedro, que se hacían en un silencio sepulcral y había un recorrido desde la Catedral Metropolitana, que está a más o menos 1 kilómetro de distancia eh, de aquí del cementerio, y se hacía pues como toda una procesión fúnebre desde ese lugar, desde la catedral hasta el cementerio de San Pedro, y en la que generalmente todas las personas iban vestidas de negro, las mujeres pues con su manto o su cachirula, y los hombres al llegar al cementerio pues se quitaban el sombrero, ¿cierto? Entonces eso hace parte pues como de esos elementos rituales de esa época. Y hay un tercer momento que tiene que ver con una realidad muy cruda de Medellín, eh, pero que no hay que mirarla como con vergüenza, sino al contrario, hay que mirarla con mucha sensatez. Y es la época de la violencia en Medellín, la época de Pablo Escobar. Hay mucha gente que dice, pero es que solo nos conocen por eso, o solo hablan de eso. Sí, hay turismo que le hace apología al narcotráfico, pero aquí más que apología a eso, lo que mostramos a través del cementerio es cómo esa violencia, eh, digamos, trajo tanta muerte a Medellín y pobló nuestros cementerios, pero también cómo esa violencia, paradójicamente, hizo que se tecnificara y que se especializara el tema de la preparación de los difuntos. Entonces hablamos de un periodo que va de 1980 a 2018, pues como les dije, esta investigación inició en el 2018, eh, pues si hoy con este tema de la pandemia se haría muy extenso esta disertación, como dice María. Entonces, en este periodo 1980-2018, vamos a ver en el cementerio San Pedro una transformación de los rituales y una profesionalización del oficio de preparación de los difuntos. Transformación, ¿cómo? Pues hay un hito muy importante, y es que en 1982 se da la primera cremación en Medellín. Y aquí la iglesia pues no permitía la cremación, pero con todo este tema de la violencia y no había espacio donde enterrar a los muertos, y con todo el tema de que la iglesia también se ha tenido que flexibilizar y modernizar, pues se permite la cremación, y en Medellín se hace la primera en 1982, y en el cementerio San Pedro se construyen los segundos hornos crematorios que tuvo la ciudad en 1984, y se realiza aquí la primera cremación en diciembre de 1984. Y eso cambia totalmente el ritual. ¿En qué sentido? Antes, pues, las velaciones en las familias más tradicionales duraban 2, 3 días velando un difunto antes de enterrarlo, ¿cierto? Y la cremación lo que va a hacer es acortar los tiempos y también transformar un poco el tema del duelo. Con la cremación hay un tema hoy actual que es
que es un poco fuerte, y en términos coloquiales, muy del negocio funerario, se les llama camillazo. Y el camillazo es la persona se muere en la clínica y inmediatamente es trasladada al horno crematorio, sin posibilidad de ritual, sin posibilidad de despedida. Y eso pues generalmente lo deciden las familias. Pero es un asunto que las funerarias han tocado muchísimo, sobre todo con el tema del duelo, que ellos dicen que cuando se hace un camillazo o cuando una persona, una familia no se permite el tema de la despedida, de la velación, de reunirse con la familia, de ver a ese ser muerto sin vida, el tema del duelo se hace mucho más complejo, muy parecido al tema de una desaparición, que nunca ves el cuerpo, nunca te puedes despedir, nunca lo ves muerto. Entonces, bueno, ha sido un tema pues un poco complejo, pero la cremación también permite en algún sentido dignificar la muerte de muchos personajes, sobre todo si estamos hablando del tema de la violencia en Medellín. En esta época de la violencia pues hay unos datos muy interesantes, tenemos unas estadísticas pues bastante escalofriantes en el cementerio, hay muchas investigaciones pendientes por hacer. El caso es que en los testimonios que hemos tomado de nuestros compañeros, ellos nos cuentan que en esa época de la violencia, especialmente en el año 89, 90, 91 y 92, que fue la época pues como más álgida, eh, aquí una galería que podía tener, no sé, 500 bóvedas, se podía llenar en un día. Y cuentan los compañeros que hacían las inhumaciones y las exhumaciones que, por ejemplo, a veces el cementerio no podía esperar el tiempo prudente de los 4 años para hacer la exhumación y ocupar nuevamente una bóveda en arriendo o en propiedad, sino que se exhumaban a los muertos antes de tiempo porque no había, hasta luego, porque no había espacio en el cementerio, ni en este cementerio ni en los otros cementerios de la ciudad. También cuentan los compañeros que, por ejemplo, o sea, a este cementerio le tocó crecer a la fuerza en esa época y comprar predios aledaños para poder expandirse y poder recibir a todos esos víctimas de la violencia, especialmente jóvenes. Entonces, ellos recuerdan mucho el año 89 como el año en que un día les dijeron, en este espacio van a construir una galería y la tienen que construir rápido y la terminan de construir y el mismo día se llena. Entonces es un tema de una muerte vertiginosa, acelerada, que obligó a los servicios funerarios a especializarse y a tecnificarse. Y hoy Medellín, en cabeza de la funeraria San Vicente, es conocida como la meca de la tanatopraxia, porque ellos, gracias a esas condiciones tan abruptas que se vivieron con la violencia en esa época, pues la situación los obligó a especializarse y hoy en día ellos reciben pues cuerpos de otros países para recuperarlos, cuerpos que llevan, que se, digamos, estuvieron desaparecidos en periodos de 3 meses, 6 meses, un año, y que uno creyera que eso no se puede recuperar y lo hace, con tecnología 3D, con químicos que ellos mismos elaboran, bueno, con impresiones 3D, etcétera. O sea, están en un nivel que a uno le cuesta creer pues que eso ya exista, ¿cierto? Y todo se empezó a desarrollar precisamente en esa época. También cuentan los compañeros que en esa época violenta de Medellín, entonces digamos, un ser querido muere pues por herida de bala, ¿cierto? Asesinado. Entonces, en esa época lo que era medicina legal, para que las familias pudieran tener un velorio y una despedida con su ser querido, prestaban el cadáver así tal cual, o sea, desfigurado, y le decían a las familias, se lo prestamos 2 horas, vélelo 2 horas, no lo toque, no lo mueva, déjelo tal como está, o sea, con sangre, con todo el tema de la violencia encima, y a las 2 horas nos lo regresa para nosotros poder hacer la investigación. Entonces era absolutamente macabro. ¿Cómo, cómo yo voy a despedir a mi hijo en esas condiciones, o a mi hermano, o a mi novio, o a mi amigo? Eso fue una época que
pues yo creo que todavía la juventud y el barrio en el que nosotros estamos, que es la Comuna 4 de Medellín, lo sigue viviendo. Seguimos en un entorno muy, muy complejo, de mucha desigualdad social y de mucha, pues de cosas que uno ve acá que tal vez no ve en otros espacios de la ciudad. Entonces, eso precisamente transformó muchísimo el ritual. Hoy personas que tienen una muerte violenta y que han quedado pues desfigurados con el tema de la cremación, las familias pueden despedir a su ser querido de una forma más digna y más tranquila, que no sucedía antes, cuando no existía la cremación en este espacio. Y también hay unos cambios después de esa violencia tan tremenda. eh, Viene como el cambio bonito de este espacio y es la declaración como museo de sitio y como bien de interés cultural de carácter nacional. En 1998, la Red de Museos de Antioquia declara a este cementerio el primer cementerio museo de Colombia. Lo declara museo de sitio y en 1999 recibimos la declaratoria como bien de interés cultural de carácter nacional. eh, pues aquí en Colombia, aquí vemos en uno de nuestros espacios, eh, hay otra ritualidad muy bella que se cumple aquí en el cementerio y tenemos como unos aliados, que nosotros no seríamos un cementerio vivo si no fuera por ellos, si no fuera por esos músicos que vienen a traerle serenata a los difuntos, especialmente los domingos, y que las familias que vienen a visitar, por ejemplo, en un Día de Madres, los contratan y para que les canten determinadas canciones a sus mamás. No seríamos un cementerio vivo si no fuera por los floristeros del corregimiento de Santa Elena, que hace más de 100 años venden flores en las afueras del cementerio y que ha sido un oficio heredado generación tras generación, que es un oficio ancestral, que ellos son los silleteros que vemos en la Feria de Flores, que ellos mismos cultivan sus flores y que ellos son los que han, digamos, trazado una línea temática y estética en los adornos florales desde principios del siglo XX hasta hoy. Y también, pues, no seríamos lo mismo sin esos marmoleros o sin esos artistas de la talla eh, que se dedican, pues, a hacer las lápidas de este cementerio y las obras escultóricas que adornan muchos de los mausoleos. Entonces, bueno, eso es como a grandes rasgos un poco, eh, digamos, lo que abarca, es muy poco realmente de lo que se puede abarcar en este cementerio, de todos los temas que hay por conversar. Y digamos que en esta última época, y yo creo que lo estamos viviendo con la pandemia, uno de los temas es el dilema entre la inhumación o la cremación. Con el tema del coronavirus, aquí se propuso no inhumar, pues en Colombia, digo, la legislación pues general, no inhumar por el tema del temor al contagio. Pero nosotros como cementerio, pues se tomó la decisión de respetar la decisión de las familias. Si usted se le muere un ser querido por este virus, usted decide si lo inhuma o si lo quema. Nosotros no se lo vamos a imponer porque precisamente queremos preservar y no atropellar los rituales que las familias tienen con sus seres queridos. Y es un tema pues muy vigente que tiene muchas aristas y que tiene mucho por conversar, pero, pero es un dilema que se presenta pues hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque entonces decimos, en los cementerios patrimoniales en Europa, por ejemplo, el tema de la cremación, ¿cierto? Entonces se evitan el tema de las plagas, de las cucarachas, de los moscos que nosotros sí podemos tener acá, ¿cierto? Pero la ritualidad que a nosotros nos ofrece el tema de la inhumación, y aquí tenemos una característica que también los invito a que la exploren en las redes sociales, y es el tema de las fotolápidas. Y esas fotolápidas van generalmente en las bóvedas de arriendo que duran 4 años y la familia manda a hacer unas fotos con 1000 arreglos de Photoshop a sus seres queridos y como con los elementos que le gustaban, con su equipo de fútbol favorito, con su santo de su preferencia, etcétera. Y ese tema de la ritualidad, si nosotros prescindiéramos de la inhumación en las galerías, seguramente lo perderíamos.
porque es, digamos, donde más afluencia de ritualidad tenemos nosotros en este espacio, que es un espacio que cuenta con más de 27.000 bóvedas y más de 250 mausoleos. Entonces, esta es la pequeña ciudad de los muertos donde se refleja lo que sucede afuera en la ciudad de los vivos. Bueno, eso es como a grandes rasgos, es un poquito de lo que les quería compartir sobre el cementerio.